curso vamos a hablar acerca de las vertientes hidrográficas del Perú. También se le conoce como las aguas continentales. Vamos a empezar primero con un pequeño video acerca del tema del día de hoy. Un momentito, por favor. Hoy vamos a hablar acerca de la vertiente hidrográfica del Pacífico, del Amazonas, la vertiente también del Titicaca y de Madre de Dios. Vamos a proyectar el video de rigor con el cual vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a compartir la pantalla. A ver, un momentito, por favor. A Geohistoria al Máximo, un espacio donde encontrarás información académica sobre el curso de Historia y Geografía. Mi nombre es Henry Leonardo y en este video vamos a conocer sobre la cuenca hidrográfica del Pacífico. Así que, ¿estás listo para verlo? Empecemos. Muy bien, debemos señalar antes que el Perú se encuentra atravesada por tres vertientes hidrográficas, las cuales son la cuenca del Pacífico, la cuenca del Amazonas y la cuenca del Titicaca, las cuales van a distribuir sus aguas por todo el territorio peruano. Pero en este video vamos a concentrarnos en la vertiente del Pacífico. Ahora, en primer lugar, una vertiente es el conjunto de cuencas hidrográficas cuyos ríos van a desembocar en un mismo colector común. Y la vertiente del Pacífico es el sector hidrográfico formado por el declive occidental de la cordillera andina y la franja costera, la cual va a poseer 53 cuencas, y los ríos de esta vertiente van a ser aprovechados por actividades agrícolas e industriales. Veamos cuáles son las principales características de esta vertiente. Para ello van a existir algunos factores que van a condicionar esta vertiente, como es el caso del clima, la forma de relieve y las pocas precipitaciones, es decir, la escasa lluvia. Como primera característica tenemos acá de origen pluvial, que se va a relacionar con la lluvia, y glacial debido a las masas de hielo de los nevados. Otra característica tiene que ver con el recorrido, ya que estos ríos van a tener una dirección hacia el oeste en sentido transversal, es decir, andino-costero. Por otro lado tenemos a su régimen, que se va a presentar de forma irregular, debido a que las lluvias solamente se van a presentar en verano, y de esta forma se tienen dos periodos muy marcados, las cuales se conocen como estiaje, que se relaciona con la disminución de agua o la falta de lluvia en los meses de abril a noviembre, y por otro lado la época de crecida entre los meses de diciembre a marzo, que coincide con el inicio del verano. Otra característica que va a presentar la vertiente del Pacífico es que estos ríos no van a presentar navegabilidad, debido a la inclinación del terreno que dificulta dicha condición, a excepción del río Tumbes, que sí es navegable en su parte baja. El tipo de cuenca que van a tener estos ríos es de carácter epsorreico, debido a que la mayoría en sus casos van a terminar en el mar. Y por último tenemos a su curso, que es de poca longitud, ya que tiene un recorrido corto debido a la proximidad de la cordillera del mar, y torrentoso en su curso medio porque descienden con rapidez por la fuerza del relieve, erosionando en la zona andina, formando por ejemplo cañones. Ahora vamos a ver cuáles son los principales ríos que pertenecen a la vertiente del Pacífico. Para ello vamos a empezar a revisar desde la región Tumbes hasta el departamento de Tacna. En el departamento de Tumbes tenemos al río Zarumilla, que se va a caracterizar por ser el río más boreal y binacional, ya que se localiza entre Perú y Ecuador.
Ecuador. Además, forma parte de la frontera entre las ciudades de Aguas Verdes y Huaquillas. Luego tenemos al río Tumbes, siendo el único navegable. Este río se forma en Ecuador con el nombre de Puyango y cuando entra a territorio peruano va a cambiar de nombre. Y debido a su zona tropical, este río se hace navegable hasta el Pongo de Zapayal y posteriormente va a formar el ecosistema de manglares único en la región de Tumbes. Ahora, en el departamento de Piura tenemos al río Chira, que se caracteriza por ser el más occidental. Y en su curso del río Chira se ha construido el reservorio de Poechos que atiende a la demanda agropecuaria. Por otro lado tenemos al río Piura, que se caracteriza por ser río endorreico, es decir, sus aguas no van a llegar al mar. Este río nace en la provincia de Huancabamba y durante el fenómeno del Niño su caudal se incrementa desbordando algunas zonas de la región de Piura. En el departamento de Lambayeque tenemos al río Chancay, también conocido como río Lambayeque, donde este nace en la laguna de Michacocha en el departamento de Cajamarca, y en el curso del río Chancay se ha construido el reservorio de Tinajones, y en su curso medio la central hidroeléctrica de Carhuaquero. Uno de sus efluentes es el río Reque, que este termina en el mar. También tenemos al río La Leche, que llega a ser el menos contaminado, y sus aguas son utilizadas para la agricultura, y solo llegan al mar en verano. En La Libertad tenemos al río Jequetepeque, que va a formar un valle arrocero, siendo este un río de carácter irregular. Su mayor longitud se encuentra en el departamento de La Libertad. Y en 1988 se construyó la represa de Gallito Ciego a fin de regular la descarga de su caudal. Otros ríos que tenemos en el departamento de La Libertad son el río Chicama, que forma un valle productor de caña de azúcar, y también el río Virú, que va a formar un valle productor de espárragos. En Ancash tenemos al río Sanda, siendo el río más caudaloso de la vertiente del Pacífico. Esto debido a la abundancia de lagunas y nevados de la Cordillera Blanca. Ahora, en el departamento de Lima tenemos ríos como el Fortaleza, que nace en la Cordillera Negra, departamento de Ancash, y se caracteriza por ser arreico, es decir, se van a infiltrar o evaporar sus aguas antes de llegar al mar. También tenemos al río Pativilca, que nace al sur de la Cordillera Blanca, y en su curso se ha construido la central hidroeléctrica de Cagua. Otro río que tenemos es el río Guaura, que al interior ha formado un valle de cultivos de maíz, algodón y frutales. También al río Chancay Guaral, donde en su valle se encuentran producción de manzanas. El río Chillón, donde va a desembocar en el distrito de Ventanilla. El río Cañete, que se encuentra orientado a la irrigación de tierras. Y por último, y el más importante, tenemos al río Rima, que va a formar el valle más poblado y va a tener mayores centrales hidroeléctricas. Este río, que nace en los nevados de la Cordillera Occidental, exactamente en el nevado de Ticlio, a 5.500 metros sobre el nivel del mar, y que tiene una longitud de 140 kilómetros aproximadamente. Ahora pasamos a revisar a los ríos que pertenecen al sur del Perú. Entre ellos tenemos al río Chincha, donde se va a dar una producción de vid y algodón; al río Pisco, donde en su valle se va a dar una gran producción del vid, que es la planta de la uva; y al río Ica, que es de tipo rico, es decir, sus aguas no van a llegar al mar, donde su origen va a tener en la laguna de Parinacocha, en el departamento de Huancavelica. Ahora, en el departamento de Arequipa tenemos al río Ocoña, donde va a formar el cañón del Cotahuasi, considerado el más profundo del mundo. También tenemos al río Colca-Majes, que posee el valle de mayor extensión de la vertiente del Pacífico, donde se va a practicar agricultura intensiva y va a ser el segundo de mayor extensión del Perú. Por otro lado tenemos a los ríos Chile Vítor, donde en su valle se va a dar la producción de ajos y cebolla, y el río Tambo, que va a ser el de mayor longitud de la vertiente del Pacífico, con 535 kilómetros. Además de los ríos mencionados en Arequipa, existen otros tales como el río Acarí, el río Yauca y el río Chaparra. En Moquegua tenemos el río con el mismo nombre, considerado el más contaminado de la vertiente del Pacífico. Este río se denomina así hasta su curso medio, donde luego va a pasar a llamarse río Osmore, y finalmente va a formar un valle con el nombre de río Hilo. Y finalmente hemos llegado al departamento de Tacna, donde tenemos a los ríos Locumba, en donde se ha construido la central hidroeléctrica de Aricota; el río Sama, donde tenemos la represa de Cóndor Pico; y el río Caprina, considerado el más austral de la vertiente del Pacífico. Y en el valle del río Caprina se ubica la ciudad de Tacna, donde sus aguas se van a perder por infiltración. Es por eso que es llamado arreico. Muy bien, hemos llegado al final de este video. Si te pareció interesante, entonces... Muy bien, alumnos, hemos visto un pequeño video que nos va a introducir al tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de las vertientes hidrográficas, ¿sí? Vamos entonces a empezar. Les voy a presentar el material para el día de hoy.
Un momentito. Estamos sacando el material. Un momentito, chicos. Un momentito, estamos sacando el material. No carga muy bien. A ver, creo que ya está. Bien, vamos a compartir entonces el tema. Ahí lo tienen. Vamos a empezar del inicio. Bien, alumnos, ahí lo tienen el tema. Vamos a hablar acerca de las vertientes hidrográficas. Para empezar, ustedes deben saber que el Perú cuenta con una gran cantidad de ríos. Es un gran proveedor de agua dulce en el mundo. Sin embargo, los ríos se van a, según la forma donde desemboquen o el lugar donde desemboquen, los vamos a clasificar en tres grandes sectores. Miren acá, por favor, en esta zona. Fíjense bien, vamos a ver está por acá. Ahí está. Si ustedes se fijan por este lado, hay un conjunto de ríos que se van a originar en los Andes occidentales y van a seguir una dirección hacia el Océano Pacífico. Estos ríos llegan hacia la costa y tienen como origen, repito, los Andes occidentales. Así es. Este conjunto de ríos en realidad son 62 ríos, pero de esos 62 ríos, 53 vienen a ser los más importantes. Son los que conforman la vertiente hidrográfica del Pacífico. Luego, fíjate bien, tenemos aquí al río Amazonas. El río Amazonas se origina de varios ríos. Uno de ellos, por ejemplo, es el río Marañón, que vemos por aquí, y el otro viene a ser el río Ucayali. Pero a su vez, esos ríos se alimentan de otros ríos que finalmente van a desembocar de forma directa o indirecta en el río Amazonas. Y el río Amazonas también viene a ser un río más de los ríos que terminan desembocando en el Océano Atlántico. Por eso a esta vertiente se le llama la vertiente del Amazonas, o también se le dice la vertiente del Atlántico, porque finalmente el Amazonas, que recibe a todos los ríos, ya termina desembocando en el Océano Atlántico. Luego también vamos a revisar, mira, ve, aquí tenemos al lago Titicaca, correcto, fíjate bien aquí. El lago Titicaca recibe varios ríos, como por ejemplo el Suches, el Ramis, el río Coata, Ilave, etc. Estos ríos alimentan al lago Titicaca. Entonces, como estos ríos desembocan en el lago, se le llama la vertiente hidrográfica del Titicaca. Y también tenemos una pequeña vertiente hidrográfica, ¿ya? Que pasa por Madre de Dios, ¿correcto? Es una pequeña subcuenca, de la cual vamos a hablar más adelante. Bien, aquí tenemos entonces, hemos identificado, miren, ve, la vertiente hidrográfica del Pacífico, conformado por 53 ríos que se originan aquí, miren muchachos, en los Andes occidentales, y tienen una dirección que va del este hacia el oeste. Luego tenemos la vertiente hidrográfica del Amazonas, acá ustedes pueden apreciar el río Amazonas.
y está formado por ríos que van a desembocar, repito, directa o indirectamente en el Amazonas. Por aquí tenemos que el colector común de aguas viene a ser el lago Titicaca. Entonces los ríos que se desembocan allí formarán la cuenca hidrográfica del Titicaca. Y aquí tenemos al río Madre de Dios. Fíjense bien. Este río también recibe a su vez a otros ríos, ¿sí? Formando pues la cuenca o la subcuenca hidrográfica de Madre de Dios. Empezamos con la vertiente hidrográfica del Pacífico. Chicos, sus ríos, los ríos que desembocarán en el Océano Pacífico van a nacer en los Andes occidentales. Nacen en las cordilleras, fíjense bien, nacen en las lagunas, ¿correcto? Esa viene a ser la primera característica. Característica número 2. ¿Cómo se alimentan sus aguas? Sus aguas tienen una alimentación producto de las lluvias. También sus aguas se pueden originar de la nieve o del deshielo de los glaciares. A eso me refiero cuando dice que tienen una alimentación pluvial, nival y glaciar. Característica número 3. Sus ríos alumnos, en comparación con los ríos amazónicos, son muy de corta longitud. Se le dice de curso corto, entendiendo que el curso viene a ser la longitud del río. Entonces, estos ríos son de corta longitud. Así es. A eso me refiero cuando digo que son de curso corto. No son tan extensos, tan largos como los ríos amazónicos, siendo el más largo de todos el río Tambo. Acuérdate bien, el río Tambo, que se encuentra en Arequipa. A ver, siguiente característica. Presentan variado caudal. ¿Qué quiere decir? Que tienen periodos, ¿no? Por ejemplo, tenemos al año, presentan 2 épocas. La época decreciente, correcto, en los meses de verano, como ahorita, por ejemplo, donde el río aumenta su caudal o a veces se desborda, ¿no? Inundando las poblaciones. Y también tiene la época de vaciante o estiaje. Esto se da entre los meses de invierno, donde la sierra no llueve mucho y por lo tanto los ríos aquí en la costa van a llegar pues con escaso caudal. Otras características. Poseen un régimen irregular. Quiere decir que estos ríos en realidad no tienen un caudal constante. A veces están llenos o a veces están vacíos, ¿correcto? Estos son ríos andino-costeños. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estos ríos se originan en la cordillera de los Andes, vienen de la sierra y van hacia la costa. Número 7. La mayoría tiene una cuenca exorreica. El prefijo exo significa fuera. Quiere decir que la mayoría de estos ríos desembocan fuera del continente, es decir, en el mar. Número 8. Debido a su fuerte pendiente, son ríos torrentosos. Claro, si ustedes se fijan en las partes iniciales de los Andes, los ríos cuando bajan de los Andes vienen con una marcada pendiente. Por lo tanto, hacen mucho ruido, arrastran rocas entre ellas y eso es lo que genera mucho ruido. ¿Sí? Por eso se le dicen ríos torrentosos, que quiere decir que hacen mucho ruido. Número 9. Estos ríos no son navegables. Eso es cierto. El 99.9% de estos ríos no son navegables, ya que tienen un caudal variable o a veces no tienen caudal, a veces se secan. Solamente acá tenemos la excepción de la regla. Este río que tú ves aquí es el único navegable. Se llama el río Tumbes y tiene 176 kilómetros. Nace en los Andes ecuatorianos y bueno, pues con el nombre de río Puyango y luego pues forma el Pongo de Zapayal en el norte y luego pasa pues por Tumbes. Es el único río navegable, pero en su época de crecida, ¿ya? Es el único río que forma mangles. Número 10. Estos ríos tienen potencial hidroeléctrico. Claro, pues chicos, como estos ríos vienen de la cordillera de los Andes y con una marcada pendiente, estos ríos, bueno, se prestan para poder generar energía hidroeléctrica, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, tenemos algunos ríos como el río Santa, que es el río más caudaloso de la costa. Así es. Luego tenemos el río que tiene la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas, como es el río Rímac. Bien, dentro de los ríos importantes tenemos acá en la costa al río Salumilla. ¿Por qué es importante? No te estoy poniendo todos, chicos, solamente aquellos ríos notables, aquellos ríos que no puedes dejar de aprender. Uno de ellos es el río Salumilla, que es el límite natural entre Perú y Ecuador. El río Salumilla no nace en el Perú, nace también en los Andes ecuatorianos, ¿correcto? Luego tenemos debajo, fíjate bien, al río Tumbes. Ajá, mira acá. Este río Tumbes, como te decía hace rato, es el único navegable
de la vertiente del Pacífico. Es el único río que desemboca en forma de delta. ¿Cómo es eso? A ver, acá tenemos al mar, por acá llega el río, pero el río antes de desembocar en el mar se bifurca o se divide en varios ramales. Ahí está. Entonces, esto es un delta. Es un río que ingresa al mar, correcto, hasta el mar. Este río ingresa al mar de forma ramificada. Así es. El único río que desemboca de esta manera es precisamente el río Tumbes. Luego tenemos, por ejemplo, bueno, no lo he apuntado acá, pero te lo voy a decir, el río La Leche. En Lambayeque, el río La Leche es el río más limpio de la costa y de todo Lambayeque. Sus aguas han sido utilizadas para la agricultura agroindustrial. ¿Correcto? Luego tenemos ahí está, mira, fíjate bien, tenemos en Ancash el río Santa. Es muy importante, muchachos, porque es el río de mayor caudal de la vertiente del Pacífico, ¿ya? De sus aguas, precisamente, se han aprovechado para construir una central hidroeléctrica que es la del Pato. Es el tercer río más largo de la vertiente de la costa. Así es. Este río forma con la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra en Ancash, forma el Callejón de Huaylas, ¿ya? El río Santa. Y luego se desvía hacia la costa, ¿no? Para desembocar en el Océano Pacífico. Ahora, también tenemos en Lima el río Rímac. Es el río que forma la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas, porque precisamente para abastecer a los casi 10 millones de habitantes que somos en Lima, tenemos la central hidroeléctrica de Barba Blanca, Pablo Gómez, Huinco, Huampaní, Santa Eulalia, etc. Son en total 7 centrales hidroeléctricas, ¿sí? Y que forma el valle más poblado del Perú, el Valle del Rímac. Antes de llegar a Lima, se comunica, ¿no?, con los ríos Santa Eulalia y con el río Guaycoloro. ¿Correcto? Ahí lo tenemos entonces. Sigamos. Otros ríos en el sur del Perú es el río Ica. Es uno de los ríos más arreicos que existen en la vertiente del Pacífico. ¿Qué cosa es un río arreico, profesora? Es un río que tiene tan poco caudal que se seca. No termina en el mar, se seca, simplemente sus aguas se evaporan. ¿Ya? Uno de esos ríos así, arreicos, es el río Ica, pero también tenemos el río Chira en Piura. Así es. Muy bien, vamos a continuar. Luego tenemos, por ejemplo, en Arequipa, tenemos varios ríos aquí. El río Ocoña, por ejemplo, en Arequipa, forma el cañón del Cotahuasi. Así es. Se origina en la cordillera de Ampato, en Arequipa, y forma pues el cañón del Cotahuasi, que es el más profundo del mundo. Luego tenemos el río Colcama, Gescamaná. Son 3 ríos en uno. Forman el valle más amplio de la costa peruana. Así es el segundo río más largo, ya que el más largo de todos es el río Tambo. Yo te dije, 535 kilómetros. Luego, el complejo formado por Colcama-Gescamaná es el segundo más largo de la vertiente. Se origina en la cordillera de Chila, en Arequipa, ¿sí? Y ha formado el famoso cañón del Colca. El río Tambo, es el río más largo de la vertiente del Pacífico. Este río, muchachos, en realidad, este río es el río más largo y, bueno, pues es uno de los primeros productores de ajos y cebollas. Ahora, en Moquegua y Tacna tenemos algunos ríos como el río Caplina, es uno de los más australes, es decir, el que se encuentra más al sur, ya, en Tacna. Y tenemos al río Osmore, que también es llamado río Moquegua. Ya, es el río más contaminado de la costa. ¿El culpable quién es? El de siempre, pues, la minería. Ahí está. Bueno, ahí ustedes tienen una vista panorámica de todos los ríos que existen en la vertiente del Pacífico. Ahí tenemos en el norte y también en el sur. Muy bien, a continuación tenemos que hablar acerca de la vertiente del Titicaca. Está formado por todos los ríos que desembocan en este lago, el lago Titicaca. Sabemos que el lago Titicaca es el lago tectónico navegable más alto del mundo.
se encuentra a 3.812 metros de altura. Así es, el lago Titicaca es un lago de origen tectónico, que recibe las aguas de los siguientes ríos. Acá tenemos, por ejemplo, al río Suches, al río Ramis, al río Carabaya, por ejemplo, ¿sí? Entre otros. Vamos a ver a continuación las características de estos ríos. La mayor parte de estos ríos que al final desembocan en el Titicaca nacen en la cordillera occidental y en la cordillera oriental de los Andes del Sur. En el caso de la cordillera occidental, nacen aquí, en la cordillera volcánica, y nace también aquí, en la cordillera del Barroso, en Tacna. ¿Sí? Entonces, estos ríos nacen en la cordillera volcánica, en la cordillera del Barroso, y aquí nacen en la cordillera de Palomaní, en la cordillera de Carabaya, más allá está la cordillera de Sandia, y por aquí se encuentra la cordillera de la Raya. Así es, en esas cordilleras nacen los ríos que finalmente van a desembocar en el lago Titicaca. A ver, es una cuenca endorreica, que quiere decir que no tiene salida al mar, ¿sí? ¿Qué más? El origen de sus aguas es de tipo fluvial, y glaciar. ¿Qué quiere decir? Que estos ríos se alimentan de otros ríos y también del derretimiento de algunos glaciares. Muy bien, sus ríos en realidad tienen una longitud, un curso, ¿no? Es decir, muy corto, siendo el más largo de todos el río Ramis. Es este río que está acá. ¿Sí? Es el río más largo de todos, con apenas 320 kilómetros. Sus ríos tienen un régimen irregular. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el año varían, no mantienen un caudal constante, varía su caudal. ¿Por qué? Porque en la sierra hay periodos de lluvia y periodos de sequía. Entonces los ríos no siempre van a estar llenos cuando lleguen hacia el lago Titicaca. También estos ríos no son navegables, no pueden ser navegables, ¿correcto? Porque son ríos poco profundos y se desbordan. Además, tiene un caudal muy irregular, a veces están llenos, a veces se secan. Muy bien, a ver, tenemos entonces algunos ríos importantes de la cuenca del Titicaca. Miremos por acá. Tenemos por aquí el río Suches, te decía, ¿no? Este río es el límite natural entre una parte del Perú y Bolivia. Luego tenemos el río Ramis, es el río más importante de la vertiente marina. ¿Está? Vamos a seguir. Ahí tenemos el río Ramis, es el más importante de la vertiente. ¿Sí? Tenemos que es uno de los ríos con una tremenda contaminación, ¿no? El culpable, ya saben ustedes, es la minería. ¿Correcto? Luego tenemos el río, el río Coata. El río Coata es el de mayor aprovechamiento poblacional. Nace en los nevados de Pomasí y se ubica al sur del río Ramis. Acá lo tenemos. Este es el río Coata. Así es. Nace de la unión de estos ríos, el río Lampa con el río Cabanillas. Así es. Bueno, tenemos también este río, el río Ilave. Este es el río Ilave, fíjate bien, ¿ya? Tiene la cuenca de mayor extensión en la meseta del Collao, porque esto es la meseta, Puno, ¿sí? Y bueno, pues tiene principales afluentes al río Huenque, ¿ya? Que lo alimenta por la margen izquierda, ¿ya? Y tenemos al río Aguas Calientes. Estos son algunos ríos que desembocan en el lago Titicaca. Sin embargo, hay un solo río que sale del lago Titicaca. Es este que vas a ver acá. Es el río, es el río Desaguadero. ¿Correcto? Ahí lo tienen ustedes. Son algunos ríos que forman entonces la vertiente del Titicaca. Bien, muchachos. Ahí vamos a ver entonces. Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a hablar acerca de la vertiente hidrográfica del Amazonas.
¿Listo? Vamos a empezar entonces. Así como hemos visto el video acerca de la vertiente del Pacífico, vamos a revisar ya la vertiente hidrográfica del Amazonas. Y geografía. En este video conoceremos a una de las vertientes más grandes del planeta, así que comencemos en Geohistoria al máximo. Esta es la segunda entrega del tema de las vertientes hidrográficas del Perú. Si te perdiste la primera, aquí arriba te va a aparecer para que lo visualices y no te pierdas esta secuencia de la geografía peruana. La vertiente del Amazonas, también denominada Cuenca del Atlántico, debido a que toda su red fluvial van a depositar sus aguas en el Océano Atlántico. Es la cuenca fluvial más grande del mundo. Se ubica en los países de Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Perú. Esta vertiente es considerada el pulmón del mundo por la abundante vegetación, ya que es productora de oxígeno para la vida en la Tierra. Los países que pertenecen a esta cuenca se benefician de los recursos naturales que les brinda. Y en el Perú es la vertiente más extensa, ya que posee la mayor densidad de redes fluviales, ocupando el 74.5% de la extensión territorial del Perú. Ahora, dentro de sus características podemos señalar lo siguiente: que estos ríos tienen origen glacial debido a los deshielos de los nevados y pluvial que se alimentan de las lluvias, y que van a nacer en los nudos de Pasco y Vilcanota de la cordillera occidental de los Andes. Tienen un recorrido andino-amazónico, es decir, de la sierra a la selva, y lo más resaltante de estos ríos es su longitud. Por ejemplo, el río Ucayali, considerado el más largo del Perú. Su curso de estos ríos de la vertiente hidrográfica del Amazonas es de sur a norte. También son navegables debido a la extensa llanura de la selva que forman meandros que llegan a ser las curvas que realizan estos ríos, y caudalosos por la enorme distancia que recorren. Y por último, tienen un régimen regular debido a las fuertes lluvias de la región de la selva. Veamos cuáles son los principales ríos de esta vertiente. En primer lugar tenemos al río Amazonas, considerado el río más largo de la Tierra, con una longitud de más de 7.000 kilómetros, donde su origen o nacimiento más remoto del río Amazonas le corresponde a los nevados de Quijuixa, Choquecorao y Mismi de la cordillera Chila en la cadena occidental de los Andes, que pertenece a la provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, a más de 5.170 metros sobre el nivel del mar. Que luego de los ríos Hornillos y Monigote da lugar al río Apurímac, donde confluyen sus aguas con el Mantaro, formando el río Ené con el Perené, dando lugar al río Tambo. Posteriormente el Tambo se confluye con el Urubamba, formando el río Ucayali. Y de esta manera el Amazonas propiamente dicho se forma de la confluencia del río Marañón y Ucayali en la localidad de Nauta, departamento de Loreto. Ahora, los ríos afluentes del Amazonas son el río Putumayo, considerado el más boreal, que sirve de límite entre Perú y Colombia, donde va a desembocar en territorio brasileño. El río Napo, que es limítrofe entre Perú y Ecuador. El río Nanay, que va a desembocar en el Amazonas al norte de la ciudad de Iquitos. Y el río Yavarí, que es limítrofe entre Perú y Brasil. Ahora, nos encontramos con el río Marañón, que es considerado el río más interdepartamental, es decir, va a recorrer los departamentos de Huánuco, Ancash, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto, donde su origen va a ser en el nudo de Pasco de la cordillera de Huayhuash. Además va a formar el pongo de Rentema y Manseriche, que es considerado el más profundo del Perú. Todo esto en la cadena oriental de los Andes. Entre los afluentes del Marañón se encuentran el río Santiago, que forma parte de la cordillera de Campanquís, el río Cenepa, que forma el límite natural entre Perú y Ecuador en la cordillera del Cóndor, el río Ucubamba, que forma el valle de Bagua en el departamento de Cajamarca, y el afluente más importante de Marañón es el río Guayaga, que se ha originado en el nudo de Pasco formando los valles de Tingo María, Guayaga y el Pongo de Aguirre. Ahora, otro río importante de la vertiente del Amazonas es el Ucayali, considerado el río más largo del Perú, con una longitud de 1.771 kilómetros y que nace de la confluencia del río Tambo con el río Urubamba, cerca al puerto de Atalaya en el departamento de Ucayali. Su recorrido es sinuoso debido a la llanura amazónica, formando los meandros que son las curvas que realizan estos ríos. Y en sus orillas de este río se van a localizar puertos importantes como Pucallpa, Contamaná y Requena. La importancia que tiene el río Ucayali es que constituye una vía de comunicación como el transporte de personas y comercio.
Y entre los ríos afluentes del Ucayali son Pachitea, mayor afluente del Ucayali, donde nace en la ciudad de Cerro de Pasco, y en su curso inferior de este río se encuentra la zona petrolífera de Aguas Calientes. El río Aguaitía, que nace en la Cordillera Azul y donde se encuentran los depósitos de gas natural que se vienen explotando hasta el día de hoy. Y otros ríos como el Pacaya, donde se encuentra la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria, que es una área natural protegida por el Estado. Y el río Tapiche, que se origina entre los límites de Perú y Brasil. Y otros ríos que forman la vertiente del Amazonas son el Urubamba, que se origina en el nudo de Vilcanota. Además forma el Valle Sagrado de los Incas en el departamento de Cusco. El río Tambo, que se forma de la confluencia de los ríos Ené y Perené en la localidad de Puerto Prado. El río Perené, que se forma de la confluencia de los ríos Chanchamayo y Paucartambo en el departamento de Junín. Y finalmente el río Mantaro, que se forma en la laguna Cacocha en el nudo de Pasco. Además forma el valle interandino más extenso del Perú con el mismo nombre, donde se localizan ciudades como Jauja, Huancayo, La Concepción y La Oroya. Y sobre la cuenca del río Mantaro se construyó la central hidroeléctrica de Santiago Antunés de Mayolo en el departamento de Huancavelica. En conclusión, como datos importantes que debes tener en cuenta para no olvidar, es lo siguiente: que el río más boreal le corresponde al río Putumayo, que el río más caudaloso es el Amazonas, que el río más extenso es el Ucayali, que el río que va a formar el pongo de Rentema y Manseriche le corresponde al Marañón, y el río de mayor producción hidroeléctrica en el Perú es el río Mantaro. Y finalmente el río que va a formar la frontera entre Perú y Brasil es el río Yabaré. Y por otro lado tenemos un esquema sobre el origen más remoto del río Amazonas. Hemos llegado al final de este vídeo. Si te pareció interesante, entonces suscríbete al canal. En GeoHistoria al Máximo estamos comprometidos con tu formación académica, así que no te olvides seguirnos en todas las redes sociales. Nos vemos en un próximo vídeo. Muy bien, estimados alumnos, hemos visto un pequeño video acerca de las vertientes hidrográficas, sobre todo la del Amazonas. Vamos entonces a presentar el material ya acerca de esta parte de la clase. Vamos a presentar un momentito, por favor. Un momentito, estoy sacando el material, muchachos. Un segundito, por favor. Muy bien, acá se los presento, por favor. Mucha atención. Ahí lo tienen. Bien, ahí estamos aprovechando entonces la imagen. El tema para el día de hoy es la vertiente hidrográfica del Atlántico. Ya es la segunda entrega. Vamos a revisar sus características de los ríos. Para empezar, ¿por qué se le llama a la vertiente del Amazonas vertiente del Atlántico? Para empezar, la palabra vertiente viene del verbo verter. Verter significa depositar. ¿Qué cosas están depositando? Las aguas obviamente de los ríos. Estos ríos depositan sus aguas, para empezar, en el río Amazonas. A ver, ¿hay alguien que desee decir algo? Escucho un sonidito por ahí.
¿Hay alguien que desee decir algo, algún participante, algún comentario? Bien, pues no me dicen nada, continuamos. Te decía, a la vertiente del Amazonas también se le conoce como la vertiente del Atlántico, ya que finalmente las aguas que se depositan en el río Amazonas terminarán en el Océano Atlántico, ¿sí? Pero para ello también debemos de saber que el río Amazonas es el río más extenso del mundo. Ya tiene más de 6.700 kilómetros de longitud. Así es, este río Amazonas también es el más caudaloso, ¿sí? Tiene tanto caudal que en tan solamente 8 segundos podría llenar la superficie del Estadio Nacional, sus aguas, ¿no? Sus aguas pueden llenar en 8 segundos, repito, la superficie del Estadio Nacional. Así es. También es el río más ancho, así es. Miren chicos, su mayor amplitud se va a encontrar precisamente antes de su desembocadura en el Atlántico, ¿no? A través del Brasil. Tiene una amplitud máxima de 10 kilómetros, de tal manera que si usted se para en una orilla, no podrías ver la otra orilla del río, porque tiene como máximo hasta 10 kilómetros de amplitud. Imagínate. El río Amazonas conforma la cuenca hidrográfica más extensa del mundo, que abarca países como Perú, Brasil, Bolivia, Ecuador, ya, ahí está, Venezuela, Guyana y Surinam. Bueno, Venezuela está adherida a esta cuenca internacional a partir o a través del canal de Casiquiare. Todos estos países entonces forman la cuenca del Amazonas. Es la cuenca también más biodiversa, reúne la mayor cantidad de especies de animales y plantas, ¿no?, en el mundo. Bien, vamos a revisar a continuación cuáles son las características de los ríos que finalmente desembocan en el río Amazonas. Para empezar, estos ríos se originan ¿dónde? En los Andes. ¿En qué parte? Específicamente en los nudos de Pasco y en el nudo de Vilcanota. En el nudo de Pasco se origina el río Marañón y en el nudo de Vilcanota se origina el río Ucayali. Su recorrido. Sus recorridos son andino-amazónicos, ¿qué quiere decir? Se originan en la cordillera de los Andes y finalmente terminan yendo en dirección hacia la Amazonía. Ahí está. Tienen cursos largos, ¿qué quiere decir? Que estos ríos finalmente tienen una larga, son de muy larga longitud, son muy largos, siendo el más largo de todos, el más largo del Perú, el río Ucayali, con 1.771 kilómetros. Es el río más largo del Perú. Posee un régimen regular. ¿Qué quiere decir? Que son ríos que mantienen un caudal constante. Todo el año paran llenos, porque se alimentan de los nevados, de las lluvias de la selva, por ejemplo. Son ríos, entonces, que tienen un régimen regular. Como todo el año paran llenos, tienen abundante caudal. Y como tienen abundante caudal, ¿qué creen? Son ríos que se pueden navegar. Es más, la población de la selva utiliza sobre todo los ríos para poderse comunicar, sobre todo el río de mayor navegabilidad, el de mayor uso fluvial, es el río Ucayali. Tiene la mayor cantidad de puertos, ¿sí?, en su ribera. Ahí tenemos entonces. Bueno, la mayor parte de ríos, sobre todo en la selva baja, ¿sí?, cuando los ríos llegan a la selva baja, se van a desplazar de esta manera, miren, ahí tienen, de esta manera. A estos ríos que tienen esta forma se les llaman meandros. Por eso se dice que en la selva tienen cursos meándricos. Ahí está, mira, fíjate bien estos ríos. Ahí es. Y siendo el río más meándrico de todos, el río Ucayali. Ahora, otra característica, en sus partes altas, en las partes altas, los ríos van a tener un excelente potencial hidroeléctrico. Como tienen un gran caudal y están en las partes altas, el Estado los aprovecha para generar energía hidroeléctrica, como por ejemplo el río Mantaro. El río Mantaro genera la mayor cantidad de energía en el Perú. Tenemos la central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo y la central hidroeléctrica de Restitución. Ambas se originan a partir de las aguas del río Mantaro, ¿ya? Potencial hidroeléctrico. Muchos de estos ríos forman puertos fluviales importantes, ¿no? A lo largo del río se construyen puertos. Uno de ellos es el puerto de Iquitos, que se encuentra a orillas del río Amazonas.
El otro es en Pucallpa, tenemos aquí el puerto de Pucallpa, a orillas del río Ucayali, y Puerto Maldonado, a orillas del río Madre de Dios. Otra característica. A ver, vamos a ver a continuación cuáles son estos ríos de la vertiente del Atlántico. ¿Sí? Vamos a revisar. Por ejemplo, este río que ustedes ven acá es el río Amazonas. ¿Correcto? Si deseas, apúntalo. ¿Ya? Luego, el Amazonas, acá, correcto, se origina de este río. Este río que ustedes ven aquí se llama el río Marañón, que se origina aquí, en el nudo de Pasco. Y el otro río muy importante es este río que ves, el más largo del Perú. Se llama el río Ucayali. Se origina aquí. Vamos a cambiarle de color. Vamos a ponerle otro color. Además, el río Ucayali se origina de este río. Este río es el Tambo, con este río que es el Urubamba. El Urubamba se origina en el nudo de Vilcanota, mientras que el río Tambo, este que vemos acá, se forma de la unión de otros dos ríos, el río Perené con el río N. Ahora, ese río N se va a formar, miren, ve, de la unión de otros ríos, el río Mantaro con el río Apurímac. Y el río Apurímac se va a formar, ¿dónde? En Arequipa. Además, tenemos que tener en cuenta que este río, que era el Marañón, recibe las aguas del más importante de los ríos de la selva. El río longitudinal se llama el río Guayada. Así es. Entonces ahí tenemos varios ríos que identificar. Por ejemplo, el número 12 es el número 5, perdón, es el río Urubamba. El número 14 viene a ser ya, el río Yavarí, es este que vemos acá. Es un río que forma parte del límite entre Perú y Brasil. Es un afluente del Amazonas. El Amazonas también recibe como afluente a este río. Forma el límite natural entre Perú y Colombia. Me refiero pues al río Putumayo. Luego tenemos el río número 16, el río Tigre. Ahí está. Luego tenemos por acá el río Nanay, Itaia, Tamchiyacu, etc. Bueno, y hemos identificado entonces los principales ríos de la cuenca del Amazonas. Vamos a resumir algunos ríos importantes. Uno de ellos es el río Marañón. El río Marañón es considerado como el más interdepartamental del Perú. ¿Sí? Se genera en el nudo de Pasco y atraviesa los departamentos de Huánuco, de Ancash, parte de la Sierra Liberteña, luego pasa por Cajamarca, Amazonas y finalmente termina en Loreto, ¿correcto? Este río forma la mayor cantidad de pongos. ¿Qué era un pongo? Era la interrupción de una cordillera, ya que este río es el mayor colector de aguas, que quiere decir que es el río que recolecta la mayor cantidad de aguas de otros ríos, ¿ya? El río Marañón forma la mayor cantidad de pongos. Son interrupciones de la cordillera por el paso de un río, siendo el más importante el pongo de Manseriche, que se encuentra en Amazonas, ¿sí? Considerado el más extenso del Perú. Y tenemos también el pongo de Rentema, ambos formados por el río Marañón. Este río tiene el mayor potencial hidroeléctrico del Perú, es decir, tiene una buena cantidad de caudal con la cual se podría generar energía hidroeléctrica para toda una región. Otro río importante que no debemos olvidar es el río Ucayali. Es el río más largo del Perú. Ya te dije cuánto, 1.771 kilómetros. ¿Sí? Además, el río Ucayali se origina de la unión del río Tambo con el río Urubamba, ¿no? En el Cusco. Luego tenemos que su acción erosiva ha formado el Pongo de Orellana. Así es que quiere decir, bueno, pues que en este caso Orellana, ¿no? El Pongo de Orellana es uno de los pongos más profundos del Perú, ¿ya? Originado precisamente por el paso del río Ucayali. Ahí está. Luego tenemos el río Amazonas. Te hablé del río Amazonas, te dije que era el río de mayor longitud, el más largo, el más caudaloso, ¿ya? El segundo río más caudaloso del mundo tiene apenas la tercera parte del río Amazonas. ¿Ya? El segundo más caudaloso es el río Congo. El río Amazonas recorre los territorios de Perú,
de Colombia y Brasil. Así es. Se forma, ya sabes, por la unión del Marañón con el Ucayali. Y bueno, pues en sus aguas se ubica el puerto de Nauta, ¿no? En Loreto. Ya, tú quieres ir a Loreto, en este caso tendrías que tomar no carro, sino tendrías que avanzar por el río. Ahí está. Su origen remoto, el origen remoto del río Amazonas, se encuentra precisamente en la cordillera de Chila, eso está en Arequipa, en 3 nevados, el Mismi, el Quehuisha y el Choquecorá. Y finalmente tenemos que hablar acerca del río Guayaga. El río Guayaga se origina también en el nudo de Pasco, ¿ya? Pero, bueno, pues forma otro pongo, ¿no? El famoso pongo de Aguirre. Ya te he dicho que un pongo es la interrupción de una cordillera, ¿ya? Entonces rompe la cordillera formando el pongo. Los pongos son accidentes geográficos que tienen una gran posibilidad de ser aprovechados como generadores de energía eléctrica. Ahí está. Recuerda que el Guayaga es el principal alimentador de aguas del río Marañón. Ahí está. A continuación, estamos revisando un pequeño mapa conceptual de cómo se origina el río Amazonas. Ahí tenemos, el Amazonas se origina de la unión del Ucayali, con sus 1.771 kilómetros, y el río Marañón con sus 1.414 kilómetros. A su vez, el río Ucayali se origina del río Tambo, o el río Urubamba, pero tú sabes que el Tambo se origina del río Periné con el río N. Así es. Y bueno, el río N a su vez se forma del río Mantaro y del río Apurímac. Y el río Apurímac, pues ya sabes, se origina de la unión de 3 ríos. ¿Ya? El río Apurímac se origina de la unión de 3 pequeños riachuelos, ¿no? O de 3 nevados. Ahí está el nevado de Mismi, el nevado de Quehuisha y el nevado de Choquecorao. Ya, estos 3 nevados se deglacian y me forman un pequeño arroyo, una pequeña laguna, llamada pues la laguna Yoqueta. Esa laguna se desembalsa, se rebalsa y me forma el río más antiguo, con el primero que se le conoce al Amazonas, que es el río Monigote. Sigamos. A su vez, el río Amazonas va a tener alimentadores o afluentes por la margen derecha y por la margen izquierda. Por la margen izquierda tenemos, ahí está, al río Putumayo, ya te dije que es el límite entre Perú y Colombia. Tenemos al río Napo, tenemos al río Nanay, ya, el río Itaya. Bueno, por la margen derecha tenemos al río Tamchiacu, ya, río Tamchiacu. Luego tenemos el río Yavarí, límite natural entre Perú y Brasil. Ahí están los ríos alimentadores del Amazonas por la margen izquierda y la margen derecha. Muy bien. Ahí terminamos con respecto a lo del río Amazonas. Dejar de compartir, ¿sí? Viendo la hora, todavía nos queda tiempo para poder presentar. Bien, alumnos, terminamos precisamente con la última parte del tema. Tenemos que hablar de la pequeña vertiente de Madre de Dios. Ahí está. De los organismos y que permite su interacción está conformado por factores bióticos, todos los seres vivos, el ser humano, animales, bacterias, plantas, etc. Por factores abióticos, el aire, el suelo, el agua, la temperatura y por... Un momentito, chicos. ¿Algo pasó?
poquito a revisar qué ha pasado por acá. Y manantial, su desemboque. Ya, ahora sí. La vertiente de Madre de Dios es una subcuenca de la vertiente del Amazonas que recorre la mayor parte del territorio regional de Madre de Dios para desembocar al final en el río Amazonas en el territorio brasileño. Sus características: nace en la cordillera de Vilcanota, su origen pluvial, glacial y manantial, su desembocadura en estuario, su caudal es muy caudaloso y torrentoso, de buena navegabilidad, con un régimen regular, un curso largo, su cuenca exorreica. Entre los principales ríos de la vertiente de Madre de Dios tendríamos: Madre de Dios es el río principal y más caudaloso de la subcuenca. Se origina por la confluencia del río de Alto Madre de Dios y el río Manu. El Inambari, que también se le llama Azul, nace en Puno, en el Nevado de Ananea, y en su recorrido se encuentra el Lavadero de Oro. El Head, también llamado Aguyama, forma parte de la frontera con Bolivia. Es el río más oriental del Perú, con confluencia con el río Madre de Dios. El río Tambopata constituye la última selva virgen. Posee un ecosistema sumamente biodiverso. Tenemos también el río Manu. Nace en el Parque Nacional Manu, en el departamento de Cusco. También tenemos el río de las Piedras, también llamado Tacuatimanu, segundo río más caudaloso de la subcuenca. Entre otros que tendríamos el Colorado, el río de los Amigos, también tendríamos al Pariamanu. El río de Madre de Dios se encuentra en una zona muy húmeda de la Amazonía subandina, la Amazonía peruana, lo que explica a su alto caudal. Tiene una buena navegabilidad, siendo navegable desde el puerto Maldonado hasta su confluencia con el Beni. Entre las muchas actividades que se desarrollan en sus riberas, destacan las plantaciones de mango y la minería de oro, además de la tala selectiva y la agricultura, que provocan serios problemas ambientales. A lo largo del río hay varios parques y reservas nacionales, en particular los parques nacionales peruanos del Manu, también declarado como reserva de la biosfera Manu, y Baguaja Sonene. También tenemos una reserva natural en Tambopata, Cándamo. Muy bien, alumnos, hemos visto un pequeño video acerca de la vertiente de Madre de Dios. Vamos a
a presentar el material, es lo último prácticamente de la clase, para luego responder las preguntas. A ver. Un momentito, chicos, estoy sacando el material. Y listo, es una pequeña partecita nada más. Ahí vamos a tener. Nuevamente vamos a terminar con la tercera entrega de este tema que tiene que ver con los ríos, ¿no? Los ríos del Perú. ¿Ya? Vamos a revisar entonces la cuenca de Madre de Dios. Vamos a colocarlo por acá arriba. ¿Sí? Es una de las cuencas más, a ver, ¿cómo les puedo decir? Inexploradas. Es decir, forma parte del último resquicio de selva virgen en el Perú. ¿Ya? Se encuentra obviamente en el departamento de Madre de Dios y este río finalmente se prolonga hacia Bolivia y termina desembocando pues en el Amazonas finalmente. A ver, a continuación vamos a revisar las características de sus ríos. A ver, empezamos entonces. Chicos, sus ríos, vamos a ver, ya. Sus ríos son de curso mediano. ¿Qué quiere decir? Recuerda que la palabra curso significaba la longitud. Es decir, sus ríos tienen una mediana longitud. ¿Sí? También podemos decir que sus ríos forman una cuenca exorreica. Ya, su cuenca, la cuenca que forman estos ríos es exorreica. ¿Qué quiere decir? Que tienen salida al mar. Porque finalmente el río Madre de Dios va a desembocar en el río Amazonas. Claro, por el lado del Brasil, y finalmente el río Amazonas va a terminar pues, ¿no? en el océano Atlántico. Un momentito, chicos. ¿Qué más? Podemos decir también que sus ríos son torrentosos. ¿Qué quiere decir? Como sus ríos nacen en las cordilleras, en las partes altas, ¿no? Los ríos bajan con una gran pendiente, por lo que se les llama torrentosos, ruidosos. ¿Correcto? También son caudalosos, mantienen un caudal constante durante todo el año. Además, sus ríos son navegables, sobre todo al llegar a la parte de la selva baja, ¿sí? Y con trayectorias meándricas en su curso inferior. ¿Qué quiere decir trayectorias meándricas? Que el río finalmente en las partes bajas van a empezar pues a desplazarse de esta manera en forma de S, formando meandros, ¿sí? También dentro de otras características es que presentan un caudal regular, que quiere decir que todo el año estos ríos paran llenos, ya que se alimentan no solamente de los nevados, de donde nacen, sino también se alimentan de las lluvias, que son constantes durante todo el año. Además, sus ríos poseen un abundante recurso hidrobiológico. Poseen una de las más ricas y sobre todo variadas especies de animales y plantas de selva virgen en la región amazónica. Así es. En su cuenca se han creado varias áreas naturales protegidas. Como te digo, esto es selva virgen y sus animales y plantas son dignos de ser conservados y preservados por el Estado. Es por eso que a lo largo de esta cuenca se han establecido algunas áreas naturales protegidas, como por ejemplo el Parque Nacional del Manu, la Reserva Nacional de Tambopata-Candamo y tenemos el Santuario Nacional de Pampas Gea. Así es.
Bueno, vamos a ver a continuación cuáles son los principales ríos de la vertiente de Madre de Dios. Vamos a empezar por el río más importante de todos, el que recolecta las aguas. Se llama río Madre de Dios o también se le dice Amarumayo, ¿sí? O también se le dice Manutalí. La gente de allá le llama Manutalí, que significa Padre Río, o también se le dice el río de las serpientes. Nace, bueno, con el nombre de río Roco. Roco. A ver, ¿cómo te lo puedo colocar acá? Nace con el nombre de río Roco. Vamos a colocar esto de acá. Podemos decir entonces que nace como su nombre, ¿no? Río Roco. Ahí está. ¿Ya? ¿Dónde se origina? Bueno, va en dirección, ¿no? Su dirección es desde Cusco a Madre de Dios. Recibe las aguas, recibe al río Piñi Piñi. Piñi Piñi. Ahí está. ¿Correcto? Las aguas del río Piñi Piñi. Al momentito, chicos, parece que la batería se me va a acabar. Voy a un ratito a cargar, a enchufar la máquina antes que se me apague. Bien, alumnos, muchas gracias. Gracias por su espera. Ahora sí, estábamos hablando acerca del río Madre de Dios o Marumayo. Este río también, bueno, recibe las aguas del río Manu. ¿Ya? Recibe las aguas, ¿ya? Las aguas del río Manu. ¿Ya? Y a partir de allí, a partir de su confluencia del río Manu, se le llama Madre de Dios, porque primero nace con el nombre de río Roco, luego de recibir las aguas del río Piñi Piñi, se le conoce como el Alto Madre de Dios, y luego después, ¿no? Como ya es río Madre de Dios, recibe las aguas del río Manu, y allí recién ya se llama río Madre de Dios, ¿no? Porque primero se llama el río Alto Madre de Dios, y después ya se llama río Madre de Dios, nada más. ¿Ya? Ahí está. Del río Manu, ¿no? Muy bien. Este río Madre de Dios, muchachos, luego ingresa hacia Bolivia. ¿Ya? En Bolivia, vamos a colocar acá, en Bolivia se le conoce como el río Beni. Así se le llama, río Beni. Pero luego de recibir varios afluentes, se dirige hacia el Brasil. En Brasil se le conoce como río Madeiras. Así es, Madeiras. El río Madeiras, alumnos, es el río más, el afluente más caudaloso del río Amazonas. ¿Qué significa afluente? Afluentes son todos aquellos ríos que le dan sus aguas, que le tributan sus aguas, ¿correcto? El río Amazonas tiene varios afluentes, pero de todos ellos, el río que le da la mayor cantidad de aguas es el río Madeiras. Y el río Madeiras, que está en el Brasil, ¿cómo se origina? Se origina como Madre de Dios en el Perú, pues muchachos. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí lo tienen ustedes, ¿ya? Otros ríos importantes, vamos a colocarlos acá. Ahí lo tienen ustedes, la cuenca de Madre de Dios. Y por aquí pues está, miren, miren chicos, aquí está el río Madre de Dios. Aquí lo tenemos. Ajá, por acá se va. Ahí está. Listo. Vamos a ver. El segundo río que es digno de ser recordado es el río Inambari. Es el río también llamado Azul. ¿Ya? Nace en el Nevado de Ananea, en Puno,
pero se dirige no hacia el lago Titicaca, sino hacia Madre de Dios, ¿correcto? En la ribera del río Inambari se ha construido la central hidroeléctrica de Sangabán. Así es el río, ojo, el río Inambari, vamos a colocarlo por acá, miren, este es el río Inambari, es el río de los lavaderos de oro. Así es, muchachos. ¿Ya? Se origina, ya te dije dónde, en el Nevado de Ananea, esto es en Puno, y luego se va hacia Madre de Dios, no te olvides. Luego tenemos el río Ger, también se le llama río Aguyama. Es importante porque a través de él, fíjate bien, acá es el río Ger, es límite parcial entre Perú y Bolivia, el río Ger, no te olvides, ¿ya? Así es, además de la unión del río, del río, Madre de Dios con el río Jit, en esta zona vamos a tener el punto más oriental del Perú, donde amanece primero, aquí, ¿correcto? Ajá, sigamos. Otro río es el río Tambopata, pues ñañito, el río Tambopata posee una cuenca con gran biodiversidad. Precisamente a orillas de ese río Tambopata se encuentra la última selva virgen del mundo que se llama la Reserva de Tambopata Candamo. Aquí ustedes lo tienen. Es el río Tambopata. Así es, desagua precisamente en la capital, que es Madre de Dios, y está muy cerquita, pues, a la ciudad de Puerto Maldonado. Y por último tenemos al río más largo de esta vertiente, que se llama el río Tacuatimano o río de las Piedras. ¿Ya? Vamos a ver por acá. El río de las Piedras. Ahí lo tienes. Este río tiene más de 500 kilómetros. Es enorme. Así es. Muy bien. Ahí lo tienen entonces. ¿Cuál es la importancia de los ríos que terminan en el río Madre de Dios? Miren, primero, la importancia es que permite la práctica de deportes como el canotaje o el kayak. ¿Ya? En aquellos ríos que se forman rápidos, como es el caso del río Cañete, Lunahuaná, Apurímac, Colca, etc. Estamos hablando de la importancia de todos los ríos que hemos visto, de los ríos del Pacífico, del Amazonas, del Titicaca y de Madre de Dios. Estos ríos son importantes porque son agentes que modelan el relieve. Todos los ríos que hemos visto que forman cañones, valles, gargantas, cascadas, cataratas, grutas, estuarios, deltas, rápidos y meandros. Los ríos, precisamente en su discurrir, forman este tipo de relieves. Los ríos también son importantes porque en sus aguas encontramos una gran cantidad y variedad de recursos ictiológicos. También los ríos son considerados como atractivos turísticos, sobre todo los ríos amazónicos. O sea, la gente paga por ver o por recorrer el río Amazonas. Bueno, los ríos también dan origen a valles, que son zonas importantes, pues son las zonas más pobladas y productivas del planeta. Y también tenemos que proveen agua para el consumo humano, ¿no? Consumo industrial, ya sea las minas, ¿no? Bebidas, siderúrgica, etc. Los ríos también son importantes porque generan energía eléctrica, son vías de transporte, permiten la comunicación entre pueblos. Los ríos tienen una intensa actividad, ¿no? Puesto que se aprovechan sus aguas para la irrigación agrícola y abastecen de agua para el consumo doméstico. Así es, pues muchachos, estas son las importancias, ¿no? De los ríos en el Perú. Vamos a dejar de compartir. Muy bien. Y ahora tenemos que ir de frente a las preguntas. ¿Ya? Las preguntas, por favor. A ver, vamos a sacar las preguntas. Y les voy a pedir, por favor, su participación. A ver, vamos a empezar por acá. A ver, voy a presentarles las preguntas y por favor les voy a pedir encarecidamente que me puedan ayudar
con la lectura de las mismas. ¿Sí? Lean las preguntas. Si saben la respuesta, genial, díganla. Y si no, no se preocupen, porque todos podemos ayudar acá. Bien, vamos a sacar entonces a los dos participantes. Ahí tengo a Britney, Camilo, Eidan, Yasmín, Juan Ronnie, Kyle, Luz, ¿no? María Alejandra, Monzón Kimberly, Nicolás Mojovic, o Mojovic, ¿ya? Bueno, vamos entonces a empezar llamando para que nos puedan leer las preguntas y si las saben, las responden. Empezamos con Britney. Britney, buenas tardes. Si nos puedes ayudar, apoyar con una pregunta. Con la primera pregunta. Britney Clemente, ¿se encuentra en clase? ¿Se encuentra Britney Clemente? Parece que no está. A ver, Camilo Claver. Camilo Claver. Sí, Miss. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola. Camilita, por favor, ayúdanos con la primera pregunta. Léelo, no te preocupes. Si la sabes, chévere. Y si no, no te preocupes. Acá lo podemos ayudar toditos, ¿ya? Te Ya está escuchamos. bien, Miss. Ya. Los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico presentan un régimen irregular gran parte del año. ¿A qué se debe principalmente la variación del caudal de los ríos de la vertiente del Pacífico? El territorio Ya. nacional Sigue, na- sigue. se encuentra bien irrigado, gracias a que cuenta con una gran variedad de ríos, conformando un total de 3 vertientes principales y una subcuenca con características diversas. En nuestro país, la cordillera de los Andes cumple la función de Divortium Aquarium, sobre todo la cadena occidental y la cadena oriental de los Andes del sur, determinando la dirección del drenaje de los ríos. Es el conjunto de 53 ríos que desembocan en el Océano Pacífico y que nacen en el flanco occidental de la cordillera. Allá. Acá, ¿no? Sí. Son más conocidos como los ríos de la costa. Su cuenca representa el 21,7% del territorio nacional. Ajá, muy bien. ¿Qué sucede aquí? Que te dan primero la pregunta y por acá te dan una pequeña información y con esa información tú tienes más o menos pues que tratar de responder. Miren chicos, ¿qué te preguntan en realidad? Tanto floro, como dicen ustedes, ¿no? Tanto mensaje para que finalmente te pregunten una sola cosa. Mira, te preguntan esto. Dice, ¿a qué se debe, ¿no? La variación del caudal de los ríos? ¿Por qué los ríos de la costa? Porque te están hablando de la vertiente del Pacífico, ¿sí o no? Acá está. Te preguntan, ¿a qué se debe que los ríos de la costa tienen una variación en el caudal? ¿Qué significa esto? ¿A qué crees que se deba de que en ciertos meses del año los ríos están secos y en ciertos meses del año los ríos están llenos, desbordantes de agua? ¿A qué se debe? A, B, C, D o E. A ver, ¿cuál será la causa del por qué los ríos varían su caudal durante el año? Los ríos que desembocan en el Pacífico, ¿ah? ¿A qué se debe? Para empezar, estos ríos que llegan al Pacífico, ¿dónde se originan, te dije? En la sierra, ¿sí o no? En los Andes occidentales. Y resulta que en los Andes occidentales no todo el año llueve. Llueve en los meses de verano, como ahorita. ¿Sí o no, chicos? Ahorita está lloviendo bastante en la sierra. Entonces, esos ríos que se originan en la sierra vienen hacia la costa cargaditos de agua, tienen abundante caudal. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa en junio, julio, agosto? En esos meses de invierno, allá en la sierra no llueve nada. Entonces aquí los ríos, ¿cómo llegan? Secos. Entonces la letra E sería la respuesta a la variación estacional de las lluvias de la región andina en los meses de verano. ¿Correcto? Ahí está. A eso se debe que los ríos que desembocan en el Pacífico tengan un caudal. ¿Ya? A ver. Si me participan en clase, yo les envío mi PPT. Si no participan, no les envío nada. Y por ahí alguien quiere PPTs, se los envío si desean, pero deben de participar. A ver, empezamos con otra vez, a ver. Eidan, gracias Camilo. Gracias. Eidan,
¿Eidan se encuentra? Sí, profesora. Hola, Eidan, si nos puedes ayudar con la número 2. La número 2, ¿no? Ahí está en la imagen. Por el régimen irregular que presentan los ríos de la vertiente del Pacífico, es necesaria la construcción de obras hidráulicas, pues de esta manera se puede proveer de agua a las ciudades y los campos agrícolas, como regulan respectivamente las aguas del río. Son 53 ríos los que se caracterizan por ser de corto recorrido. No son navegables y tienen régimen irregular. Además, presentan una cuenca exorreica y desembocan en forma de estuario, excepto el río Tumbes. Es la región hidrográfica de mayor concentración demográfica. Ya. A ver, la pregunta, aunque ustedes no lo crean, viene solamente hasta acá. Hasta acá nomás llega la pregunta. Lo de aquí hacia abajo es una información que te dan para a partir tú de utilizar esa información puedas tal vez responder las preguntas que vienen a partir de acá. Entonces dice, ¿no? Por el régimen irregular, ¿qué quiere decir? ¿No? Entonces, te están hablando de los ríos de la vertiente del Pacífico, es decir, los ríos que llegan hacia la costa, ¿cierto? Estos ríos tienen un régimen irregular, ya te vuelvo a repetir qué cosa es, son ríos que a veces están llenos y a veces están vacíos. Entonces, como tienen un régimen irregular, es necesaria la construcción, dice, de obras hidráulicas. ¿Qué quiere decir? Obras, por ejemplo, como, a ver, reservorios, ¿no? Lagunas artificiales para conservar el agua, ¿correcto? Canales de irrigación, etcétera. Entonces te preguntan, perdón, pues de esta manera se puede proveer de agua a las ciudades y los campos agrícolas, ¿cómo? ¿No? A ver, ¿cómo cuál? ¿Cuál sería de ello? Por ejemplo, el río Guaycoloro y el reservorio de San Lorenzo o Rímac Chira, la represa de Callito Ciego y el proyecto Pasto Grande, Chira y Majes, ¿no? Los trasvases de Choclocoche y el reservorio de Poechos, Ica y Chira, el proyecto Chavimochic y Chineca, Jequetepeque y Santa. A ver. Bueno, los proyectos que aquí tienen bastante relación es el proyecto Chavimochic y el proyecto Chinecas. Te comento por qué. Porque aquí se ha aprovechado las aguas del río Santa, que está en Ancash, para ser desviadas y, bueno, pues irrigar los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama. A eso se le llama el proyecto Chavimochic. Consiste en desviar ya las aguas de los ríos más caudalosos como el río Santa para irrigar otros valles, ¿no? O como el proyecto Chinecas, que tiene como objetivo, por ejemplo, irrigar a los valles de Casma, de Nepeña, por ejemplo, en Ancash, ¿sí? Entonces la respuesta sería la letra B. Muchas gracias. Gracias por su colaboración. Y le voy a pedir, por favor, a Yasmín Vega que nos ayude con la número 3. A ver, Yasmín Vega se encuentra. Parece Sí, que... Miss. Hola, Yasmín. Un momentito, por favor. Estoy buscando la número 3 y parece que no está por acá. Ah, ya, acá lo veo en la otra página. Si nos puedes leer, por favor, la número 3, si la sabes, la respondes. Y si no, no te preocupes que acá te ayudamos. Una característica que se asocia a los ríos de la vertiente hidrográfica del Amazonas es que estos ríos son A, de régimen irregular, B, de corto recorrido, C, de desplazamiento torrentoso en todo su curso, D, caudalosos por influencia del clima tropical, E, de cuenca endorreica. Así es, chicos. Nos están preguntando, menciónanos una característica de los ríos que finalmente terminan en el Amazonas. ¿Cómo son? Dice, ¿son de régimen irregular? ¿Qué quiere decir? ¿Que a veces se secan, a veces están llenos? No, los ríos amazónicos todo el año tienen un caudal constante. Es decir, son de régimen regular. De corto recorrido tampoco, porque los ríos amazónicos, wow, son muy largos. Ahí tenemos al Marañón con 1.414 kilómetros. O tenemos al río Ucayali con 1.771 kilómetros. Entonces, no, al contrario, su recorrido es muy largo.
Letra C, dice de desplazamiento torrentoso en todo su curso. No. Son torrentosos, pero en la parte andina. Cuando se originan en los Andes y bajan muy, pero muy rápido, haciendo ruido. Pero en la parte amazónica no son torrentosos, son meándricos. La letra D, son caudalosos por influencia del clima tropical. Eso sí, porque como se encuentran en una zona tropical del Perú, entonces ahí llueve todo el año. Y por eso son caudalosos. Y la letra E dice de cuenca endorreica. Endo, ¿qué significa? Que los ríos terminan dentro del territorio. Pero no es así, porque finalmente el río Amazonas, que recibe a todos esos ríos, termina fuera del continente, termina desaguando en el océano Atlántico. Y la clave sería la letra D. La letra D. A ver. Wow. A ver si nos puedes ayudar, mi estimado amigo John Guayanay. A ver. ¿John Guayanay se encuentra? Parece que no está. Juan Ronnie. ¿Se encuentra Juan Ronnie? ¿Nos puede ayudar con el número 4? Parece que todavía no está. La lectura es hasta acá, miren. Es todo esto. Solamente hasta acá. Esta parte de aquí hacia abajo es una especie de información que te dan para que a partir de ahí tal vez puedas ayudarte y responder. A ver, Kyle, si estuviera por ahí Kyle, puede apoyar con la número 4. Parece que no se encuentra Kyle. Ya, no hay problema. A ver, entonces vamos con la 4. Dice, el río Rímac se desplaza. Ya, no hay problema. No hay problema. Dice, el río Rímac se desplaza o recorre por algunos distritos de Lima Metropolitana, pues, ¿no? Y el Callao. Dice, un docente, un profesor, ¿no? De una institución educativa programa una salida de campo a las márgenes del río Rímac y explica a sus estudiantes que el río se caracteriza por qué. A ver, ¿cuál es una característica del río Rímac? Están preguntando. A ver, para empezar, sus aguas, dice, se evaporan o infiltran en el terreno antes de encauzarse al mar. Las aguas del río Rímac no se evaporan ni se infiltran. ¿Ya? 2. Dentro de sus cuencas se encuentra el mayor número de centrales hidroeléctricas. Ese es cierto. El río Rímac, bueno, hay algunos libros que dicen 5 centrales, otros libros que dicen 7 centrales hidroeléctricas. ¿Ya? 3. Durante su trayectoria o desplazamiento forma el cañón del Infiernillo. Chicos, el río Rímac, en su parte alta, cuando recién están haciendo las cordilleras, forma un cañón, un abismo. Es el abismo más alto del mundo. Se llama el Cañón del Infiernillo. Por ahí pasa el ferrocarril central. En esa parte del río Amazonas es limpio, transparente, o en todo caso de aguas azulitas, ¿no? Bastante limpio. Pero ya se ensucia el río Rímac cuando llega ya muy cerca, pues, a Lima Metropolitana. Número 4. Dentro de su cuenca se ubica el trasvase de Choclococha y Mar Capomacocha. A ver, ¿cuáles son las claves finalmente? La 3 está bien y la 4 también, porque tiene un proyecto alrededor del río Rímac que se llama Mar Capomacocha y Choclococha. La 4, la 3, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La 1 tampoco no es, ¿no? Y la número 2. Sería la 2, la 3 y la 4. ¿Dónde está eso? La 2, 3 y 4. Ajá, la letra D. D de dado. Luego tenemos el río N. Es uno de tantos ríos de la cuenca del Amazonas. El río N se forma, acuérdate muy bien, de la unión del río Mantaro con el río Apurímac. ¿Ya? Número 6. Indique una característica de los ríos de la vertiente del Pacífico. Una característica de estos ríos, de largo recorrido, no. Los ríos del Pacífico son cortos. Presentan un régimen irregular, más que regular.
La C, ¿son utilizados como vías de comunicación? No. Los únicos lugares que utilizan vías de comunicación a los ríos son los pueblos amazónicos. Están hablando de los ríos precisamente del Pacífico. Se desplazan de forma transversal, es decir, así, ¿no? Se desplazan así, de este a oeste. Aquí se originan los ríos en la cordillera de los Andes y luego baja, ahí está, hacia mi casa, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería? A ver, se desplazan en forma transversal. Así es. Esa es la dirección a la cual van los ríos. Ya vamos a acabar. El número 7, el profesor Aldo dice, ¿no? El profesor Aldo, wow. El profesor Aldo explica en la clase de geografía las principales características que sobresalen en los ríos de la vertiente oriental de los Andes. Este gigantesco sistema hidrográfico es producto de una serie de confluencias de ríos amazónicos. En el territorio peruano, ¿no? Respecto a los ríos de la vertiente hidrográfica del Amazonas, te piden, indica cuál es la proposición correcta. ¿Con respecto a qué? A los ríos de la vertiente del Amazonas, que es lo correcto. El río Perené con el río AN dan origen al río Tambo, eso es cierto. Muy bien, pero te dicen, indica lo incorrecto. La central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo se encuentra en la cuenca del río Mantaro. Así es, este río Mantaro forma la cuenca que genera más energía hidroeléctrica en el Perú. Luego, ¿qué tenemos? Los puertos de Contayama, Atalaya se encuentran en la cuenca del río Ucayali, ¿no? Los puertos de Contamana y Atalaya, claro que sí. El río Marañón presenta un desplazamiento meándrico, no. El único río que presenta este tipo de desplazamiento. ¿Cómo es el desplazamiento meándrico, profesora? Son ríos que van así, en forma de S. Y ese río que presenta meandros no es el río Marañón, sino el río Ucayali. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? Muy bien. Bien, alumnos, yo creo que ya, a ver, ya estamos acabando. ¿Ya? Número 8. Un grupo de especialistas realizan un estudio de impacto ambiental y también buscan identificar las principales características de la vertiente del Amazonas. Con relación a sus ríos, ellos encontraron las siguientes características. A ver, en pocas palabras están preguntando, ¿cuál de todos ellos son características de la vertiente del Amazonas? ¿Qué vas a decir tú? Dice, son navegables en su curso medio e inferior, eso es cierto. Uno de sus orígenes lo representa el Nudo de Pasco, también. Forman impresionantes meandros y cochas, también. El río más extenso dentro del territorio peruano es el Amazonas, no. El Amazonas es el río más largo del mundo, pero no es el más largo del Perú. El Amazonas en el Perú apenas tiene 771 kilómetros. Ya cuando se va para el Brasil, recién el Amazonas alcanza su máxima longitud. Sin embargo, el río más largo del Perú, solamente del Perú, es el río Ucayali con 1.771 kilómetros. O sea, la 1, la 2 y la 3 están bien, salvo la 4. ¿Cuál es la clave? ¿Dónde está? 1, 2 y 3, la letra C. Bien, muchachos, para no cansarlos, no aburrirlos más, le voy a pasar al amiguito, ¿ya? Al tutor, la imagen, el PPT, para que lo puedan compartir con ustedes, ¿ya? Pero siempre y cuando ustedes estén participando. ¿Ya, chicos? Entonces, muchas gracias por su atención y les alcanzo por intermedio del tutorial, verá si se lo da o no se los da, ¿ya? Nos vemos hasta la próxima semana. Dios mediante. Hasta luego, chicos. Gracias por su atención.